en relación a pues cómo tomó y cómo fueron avisados por autoridades del gobierno de Estados Unidos. Pero bueno, hay muchas dudas, se habla y se ha confirmado de esta detención, le digo, allá en Texas, en este avión privado, que si hubo una traición, que si fue captura, que si fue entrega. Hay muchas dudas y muchas versiones, muchas hipótesis sobre este tema. Se entregaron, los capturaron tras una investigación, fue engañado el Mayo Zambada por el güero hijo de Chapo Guzmán. Bueno, vamos a hablar con David Saucedo, que es especialista en temas de seguridad y sobre todo de todo este contexto y lo que implica esta detención o esta captura o esta entrega. Muy buenos días, David. ¿Qué tal, Karina? Quiero saludarte a ti, tu Victoria, a tus órdenes. Gracias, pues en desarrollo todavía esta información, ¿no, David? Pero cómo ha generado hipótesis y creo que hay muchas dudas sobre esta nota que ha sido, pues, nota internacional, por supuesto. Sí, por supuesto, independientemente de cuál sea el escenario final que se confirme, si fue una captura o una entrega pactada, lo cierto es que desde este tiempo el Mayo Zambada tenía varios padecimientos físicos Sí. derivados de la diabetes que fue diagnosticada hace aproximadamente 20 años. En paralelo, desde hace ya también cierto tiempo, el Mayo empezó a delegar en varios de sus hijos varones la operación del cártel de Sinaloa. Él tiene bajo su control. Además, el cártel de Sinaloa había iniciado un proceso interno de reconsolidación de distintos enfrentamientos que tuvieron los Chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, con Aureliano Guzmán, su hermano, su tío, y con el Mayo Zambada. Sí. Es decir, David, disculpe que le interrumpa. Se me corta la llamada y yo quisiera apreciar al máximo lo que nos comparta por la importancia del tema. No sé si es la señal o qué sucede, pero lo escucho un poco cortado. Si me puede confirmar el audio, ¿sí, ¿a verdad, mí me Ramón? escuchas? A ver, si nos podemos mover nada más un poco por cuestión de señal. Yo creo que de eso se trata. Sí, sí tengo buena señal, ¿eh? Ahí está. A ver, ahí está. Sí, te decía que en el pasado, cuando ha habido la captura de narcotraficantes de alto perfil del cártel de Sinaloa, normalmente se están adhiriendo al programa de delación preliminar de la DEA, Sí. este programa de protección de testigos, en el cual tienen que proporcionar información acerca de las rutas de trasiego, los círculos de protección política, policial, militar, que están respaldando a la organización criminal. Tienen que entregar parte de sus activos físicos, de sus cuentas bancarias, esto a cambio de reducciones de sentencia, y como ya es de todos conocido, el día de ayer también fue liberado Ovidio Guzmán, Sí. y de inmediato se estableció un nexo entre su liberación y la captura de El Mayo y uno de sus hermanos. Ajá. Esto se podría haber tratado entonces de una negociación, aunque las últimas hipótesis también hablan de que podría haber sido engañado o llevado bajo engaños. A mí no me cuadra este tema de que iba a revisar supuestamente qué es lo que maneja el periódico estadounidense The Wall Street Journal, que dice que podría haber sido engañado para ir a revisar unas pistas clandestinas y que ahí fue cuando es capturado. Entonces no coinciden en muchas de las cosas o datos que se dan. Es posible, pero improbable. El Mayo Zambada no sería quien es, de Ujú. caer en una treta de sexto año como la que nos Sí. están narrando. Más bien percibo que las autoridades en Estados Unidos están generando una narrativa, porque este hecho en particular es un tanque de oxígeno a la campaña de Kamala Harris, Así del es. Partido Demócrata y también del propio gobierno de Biden, que habían recibido una serie de críticas por parte de Donald Trump, en donde se señalaba una actitud de brazos caídos, pasiva, Ujú. permisiva para los cárteles mexicanos. Por Sí. supuesto que este hecho les permite a ellos entrar al tema de seguridad en la campaña sin el lastre que significaba las críticas y todos los ataques que habían recibido. Esto significa, desde luego, una estrellita en la frente para ellos. Sí, Ovidio Guzmán, bueno, aparecía que ya no estaba, pero también se hablaba de que esto no estaba ya en detención o en una de las prisiones de Estados Unidos, pero que también se trataba de que podría haber sido un cambio a otra prisión estatal, es decir, no está confirmado si fue liberado como tal, pero en el Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos aparece que desde el martes 23 de julio ya no estaría en prisión. Sí, puede ser ambas cosas, que o bien ya está en libertad o bien que haya sido cambiado de prisión. Sin importar cuál de los dos escenarios sea,
tengo claro que Ovidio Guzmán ya debe estar en tratos con los Estados Unidos para obtener una redacción de sentencia o incluso mejoras carcelarias, tal y como ha ocurrido con otros integrantes del cártel de Sinaloa Sí. que han estado en prisión en Estados Unidos y que después han prestado testimonio como testigos en juicios importantes como el que hubo en Ajá. contra de Genaro García Luna. Sí, esto es claro. Y bueno, una de las frases icónicas en esta entrevista que se hizo cerca del 2010 por Julio Scherer, el periodista, si me atrapan o me matan, nada cambia, es lo que decía el Mayo Zambada. Y con esta detención, pues se ha retomado esta icónica entrevista. ¿Qué pasa con esta detención del capo, de capos más de casi 5 décadas? Tratando de detenerlo, de encarcelarlo, de capturarlo, y se da esta entrega, entiendo, ayer. ¿Cambia todo este tema de la red de narcotráfico en nuestro país? ¿Hay realmente un cambio, David, o habrá repercusiones? No, el Mayo tenía razón en ese tiempo cuando dio la entrevista a don Julio y la sigue teniendo actualmente. La captura de narcotraficantes de alto perfil no parece tener ningún impacto en los flujos y de cargamentos de drogas ilícitas de México hacia los Estados Unidos. Es decir, no va a haber una tonelada más o una tonelada menos derivado de la captura de el Mayo Zambada. O sea, Tal y como sucedió con el Chapo Guzmán o en sí. su caso con la desaparición física de otros narcotraficantes como Juan García Abrego o Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero, Amado Carrillo Fuentes, Señor de los Cielos. Es decir, la producción y consumo de drogas ilícitas obedece leyes del mercado. ¿Sería más una medalla, David? ¿Cómo lo vería usted? ¿Cuál es la lectura que le da a todo esto que a mí me parece pues sumamente planeado? Tiene un impacto político innegable, un impacto electoral en los Estados Unidos, un revuelo mediático de altas proporciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador, con la extraordinaria capacidad de comunicación que tiene y la alta credibilidad que posee entre el electorado mexicano, seguramente va a capitalizar esto en su provecho. Por supuesto que erosiona la campaña de Donald Trump, pero desde el punto de vista táctico operativo de trasiego de drogas, me parece que no va a alterar los flujos y las estructuras de trasiego de drogas de México hacia los Estados Unidos. El Mayo Zambada era el más buscado, era el capo y era el cofundador del cártel de Sinaloa. ¿Qué pasará ahora? ¿Alguien querrá ocupar su lugar? ¿Esto generará disputas entre los cárteles en México? Sonora es un estado clave. ¿Habrá más incidencia delictiva, enfrentamientos, asesinatos? ¿Se prevé movimientos fuertes después de esta detención? Ayer en varias plazas había focos rojos, pero el día de hoy amanecemos en calma en la mayoría de los estados y municipios del vasto narcoimperio del Mayo Zambada. Es decir, pareciera que no va a haber una guerra sucesoria. El Mayo era un hombre muy ordenado, seguramente él mismo previó esta coyuntura en donde él ya no estuviera al frente del cártel y sus hijos asumieran el liderazgo. Ajá. ¿Quién se Yo creo que quedaría? no va a ¿Uno haber de como los tal un hijos? conflicto. ¿Uno de los hijos quién se quedaría a cargo Mira, puede ser el Mayito gordo, el Mayito flaco, el Mayo Zambada tiene varios hijos varones. Lo más probable es que haya una presidencia colegiada, una conducción colegiada de su imperio, quizá con el Mayito gordo al frente. Una de las cosas que no cuadran, David, y que nos llama la atención, hablábamos de esta separación, de hecho, después de que sale la detención de Joaquín El Chapo Guzmán, y cómo es que si eran contrarios ya, pues el Mayo Zambada y los Chapitos podrían haber ido juntos en un avión, que por cierto, en la información que surge de Infobae México, este avión privado saldría desde las 8:05 de la mañana de ayer, precisamente aquí, desde Hermosillo, de acuerdo a una plataforma que da a conocer pues este tipo de vuelos. Sí, bueno, el día de hoy la secretaria Rosa Isela en la conferencia mañanera también dio el plan de vuelo que había presentado el piloto con relación a esta aeronave que finalmente aterriza en El Paso, Texas. Es posible, en efecto, que el Mayo Zambada se haya movido con esta facilidad en las plazas que él conducía, siempre de manera constante, siempre ha sido así, nunca se queda en un solo lugar, tratando de evadir los cercos de captura que hay en su contra. Parece que fue tal como lo refieres. Sí, David, de acuerdo a la edad de el Mayo Zambada, y pues en caso de una sentencia, estaría buscando la estrategia, sería a cambio de su familia, como lo señalan también algunos medios y periodistas,
o sería pues la posibilidad de alguna reducción de pena o de ser testigo protegido? ¿Cuál cree que sea prácticamente la estrategia? Porque se caracteriza por ser muy meticuloso, hermético y pues un negociador de acuerdo a las características que son del Mayo Zambada. ¿Qué sería esto? Mira, son varios temas, reducciones de sentencia, mejores carcelarias, que no es una prisión totalmente aislado, que tenga la atención médica adecuada, que no haya órdenes de captura en contra de integrantes de su círculo familiar, no de todos evidentemente, que haya también la posibilidad de que conserve parte de la fortuna que amasó en las últimas décadas. Sí. Esto a cambio de su participación en procesos en contra de autoridades corruptas en México, de narcotraficantes que estén en custodia. Seguramente los norteamericanos pedirán que Mayo testifique en el juicio que habrá en su momento en contra de Rafael Caro Quintero. Es decir, hay un abanico de opciones de negociación muy amplio. Por supuesto que lo que tiene la información de mayor fuerza que tiene el Mayo es el conocimiento de la red, de la estructura militar, policíaca y de políticos que dieron respaldo en las últimas décadas al cártel de Sinaloa. Por último, David, ya con esto queda débil el cártel de Sinaloa y se posiciona algún otro cártel a nivel nacional como el más importante o se mantiene igual la posición. No me parece que tenga un impacto como tal por el momento. Ok, muy bien. Si llegara a haber un cambio, tendríamos que atestiguarlo durante los próximos meses. Pues bueno, vamos a estar atentos porque todavía hay información en desarrollo. Seguramente este día continuará surgiendo información relevante sobre este caso. David, muchísimas gracias por darnos esta explicación, este análisis. Gracias a ti, Karina. Un abrazo. Gracias.